Buenos días, buenos días. Buenos días. Vamos conectándonos ahí. ¿Me oyen bien? ¿Cómo están, mujeres? ¿Listas? Buenos días. Este live es un devocional que les prometí para las que no están enteradas sobre procesos en nuestra vida, sobre algo que Dios viene trabajando en la mía y sé que pues para muchas va a ser de bendición. ¿Cómo están? Hola, Candy. Creo que estoy ayudándole aquí a enviar los mensajes. Listo. Eso. Muy bien, ya están, me están escuchando bien, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar hoy sobre procesos. ¿Será que alguien aquí está viviendo un proceso en su vida? No importa en qué área estamos hablando, financiera, de salud, emocional, con sus hijos, en su matrimonio, en su carrera. Pues yo quiero contarles que más o menos hace 45 días, hoy exactamente, yo estoy viviendo un proceso que todavía no compartiré, sino hasta que pasemos él. Pero Dios ha venido hablándome bastante, varias cosas. Y no vamos a ir solo a una referencia bíblica, vamos a ir a varias. Entonces, para que estén ahí atentas, bienvenidas a todas las que se están conectando ahí. Y regularmente en los procesos, ¿qué sucede? Que Dios quebranta muchas cosas en nosotros, o los procesos sirven precisamente para transformar varias cosas que no están andando como deberían. Ayer que estábamos en mentoría, yo me doy cuenta cada vez que yo tengo una mentoría individual que cada una vive procesos diferentes, algunas en su área laboral, con sus hijos, otras en su matrimonio. Entonces, preparemos ahí el corazón y sobre todo sepan que yo estoy aquí como una persona que está siendo moldeada también y que no soy perfecta por eso, pero que como vasos nosotros necesitamos dejarnos moldear. A veces yo creo que Dios, que es el alfarero, tiene que quebrar el vaso y volver a coger barro y volver a hacer un vaso nuevo y formar específicamente quizás en una área o en varias áreas en nuestra vida. Y ese quebrar es donde más nos duele, o es donde más el proceso lo podemos sentir. Y yo creo que hay algo especial para cada una de ustedes que está aquí. Y como ya saben, de hecho esta canción que está sonando, que no sé si la escuchan, ha sido parte de este proceso. Voy a volver a poner acá. Y ella dice que, Señor, tú me has quebrantado una y otra vez, porque a veces no quisiéramos vivir esos procesos, a veces no quisiéramos pasar esos momentos donde no entendemos, donde nos cuestionamos qué tengo que hacer. Y esta canción dice, a veces lo único que tengo que hacer es esperar el proceso, y es esperar en Él, porque Él nos sostiene, porque Él es la roca fuerte, porque Él es el que es
el que está a nuestro lado y que Él seguirá en el control y siendo fiel en nuestras vidas. Y confiaremos. Así dice esa canción. Después se las comparto. Es una canción que se llama Estar Contigo. Pero yo quiero que ahí donde tú estás, antes de que iniciemos, cerremos nuestros ojos y podamos entregar este tiempo y orar para que el Espíritu Santo traiga a cada uno de nosotros respuestas, quizás conciencia, y podamos saber qué está pasando o cuál es la razón de este proceso que estamos viviendo. Entonces, cierra tus ojos ahí donde estás. Y Señor, buenos días Dios. Gracias por permitirnos estar hoy aquí reunidas. Gracias porque estamos entregando hoy nuestras primicias, lo primero del día, a ti, Señor. Gracias porque yo sé que tú tienes y conoces el proceso que cada una de nosotras podemos estar viviendo. Porque tú sabes lo que tú quieres trabajar en nuestras vidas. A veces, Señor, reconocemos que no quisiéramos pasar y eso nos aleja de ti. Porque sabemos que si estamos más cerca, tú vas a mostrarnos exactamente dónde es que estamos fallando. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque a través de este proceso que yo he vivido, has traído una palabra, y yo sé que para las que están aquí y la van a escuchar, será también una palabra de sabiduría, de confronto, de entendimiento. Espíritu Santo, yo te pido que tú uses mi boca, que me uses como un vaso. No soy perfecta, pero tú escoges de lo vil y lo menospreciado en nuestra vida. Y yo te pido, Señor, que podamos saber que estamos contigo, Señor, que no hay otro mejor lugar, Señor, que estar en tu presencia. Tú has dicho que entremos por los atrios con alabanza y te damos gracias, Señor. Gracias por este nuevo día, gracias aún por el problema, gracias aún por la dificultad. Gracias, Señor, por el proceso. Gracias por trabajar en nosotros. Gracias porque tú no nos dejas. Gracias porque estás todos los días y tu misericordia es nueva cada mañana. Ayúdanos a entender, Señor, que tu gracia y tu misericordia es diaria. Que hoy tú das una nueva misericordia y una nueva gracia a nosotras que muchas veces no merecemos, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, en esta mañana y te pido, Dios, háblanos, habla nuestro corazón, continúa transformando, continúa rompiendo lo que tengas que romper. Hoy te autorizamos, Señor, a que tú entres a nuestro corazón y quiebres aquello que no te agrada, que tú nos reveles, Señor, aquello que tú quieres trabajar en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, porque tú eres quien calma mi tempestad y nada detendrá tu fidelidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Voy a bajarle para que la música no sea el impedimento. Y bueno, listas entonces. Hace como un mes, más o menos, un poquito más, yo había hecho una serie de lives acá, devocionales. De hecho, si yo hago live a esta hora es porque es un devocional. Si lo hago en otra hora es porque voy a compartirles de otros temas. Entonces, como les estaba diciendo, hace más o menos 45 días vengo pasando un proceso. Y hay una historia en la Biblia que es la historia de Daniel, que es donde vamos a basar, digamos, como en la primera parte. Y entendamos quién fue Daniel primero, antes de ir a la palabra. Y es que Daniel fue un joven, y dice aquí en la primera de Daniel, en el primer capítulo,
él dice, y Daniel, Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de las visiones y los sueños, o sea, él tenía un don especial. Pero antes de eso, dice que habían 4 jóvenes, y estos 4 jóvenes, o sea, junto con Daniel, tenían la aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura. Ellos eran muy inteligentes, ellos eran sabios, ellos eran perspicaces. ¿Y por qué resalto esto? Porque yo quiero decirte que tanto tú como yo tenemos esas habilidades humanas que Dios nos ha dado, esas características buenas que Él necesita para trabajar en esos momentos difíciles. Y muchas veces puede que tú estés aquí y me digas, no, yo no reconozco esas habilidades en mí, pero las tienes, mujer. Dios te dio y te capacitó. Es como Dios a cada una de nosotras nos da un vasito y nos coloca resiliencia, fe, sabiduría. El tema es que muchas veces nosotros no los reconocemos o no los hemos sabido usar. Pero este joven, Daniel, no solo tenía esas características humanas, sino que también tenía una característica, yo digo, en especial, que lo hacía a él, a pesar de ser muy joven, alguien sorprendente, alguien de admirar, alguien grande. Él era bello, hermoso físicamente, pero también la característica que se resalta aquí de él es que él era un joven fiel a Dios. Fiel a Dios, lo voy a repetir. Era una persona inavalable. Era una persona de fe. Era justo. Era de esas personas que, a pesar de las adversidades, a pesar de lo que estuviera viviendo, él se mantenía firme en su Dios, en su fe, en lo que Dios lo había plantado. Él no era corruptible. Es decir, no se dejaba corromper o afectar por la circunstancia. Él sabía el Dios con el que él contaba. Y esta es una habilidad que muchas veces cuando estamos en los procesos, cuando estamos en los momentos difíciles, donde no entendemos, donde no vemos la salida, donde no entendemos por qué estamos siendo pasados por ese fuego, nos cuesta tener. Y vamos entonces a mirar un poco más acerca de Daniel. Resulta que Daniel fue, así joven, llevado a servir a un rey que se llamaba Nabucodonosor. El nombre es difícil, Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey de Babilonia y era un hombre malo. Era un hombre que si las personas no hacían lo que él quería, él decía, descabécenlos, mátenlos, métalos a los leones, métalos a las fosas. Él no tenía compasión. Él pensaba que su reinado era un reinado cruel. Y a Daniel lo llevan a servir y a trabajar con Nabucodonosor. Sin embargo, Nabucodonosor reconoce esas habilidades de Daniel y lo coloca en un lugar, en un lugar, digamos, de gobierno. Y entonces yo me pregunto, yo siempre cuando yo leo esto yo me cuestiono y yo me pregunto, imagínense una persona como Daniel, con fe, firme en Dios, y siendo colocado al lado de un rey malvado, al lado de una persona que no es justa, que va en contra quizás de lo que él ha vivido y le gustaría vivir. ¿Y a qué voy con esto? A que tenemos aquí ya 2 personajes, Daniel y Nabucodonosor. Resulta que
Y vamos a ir ahora sí a Daniel 4. Entonces habla en su Biblia, porque aquí venimos también a hacer un devocional, y el devocional pues se hace con la palabra de Dios. Y Daniel 4 cuenta que Nabucodonosor tuvo un sueño, tuvo una visión, pero no entendía. Entonces mandó a llamar a Daniel para que le interpretara el sueño. Y oigan pues el relato del sueño como Daniel se lo interpreta. Versículo 24 dice, ahorita ustedes van a entender qué tiene que ver esto con los procesos, ¿ok? Esto es lo que significa el sueño, su majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi señor el rey. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado, y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo, usted vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. El significado o digamos lo que quería, lo que le tradujo Daniel a Nabucodonosor no era nada chévere, no era nada agradable. Era un destino muy terrible. Y yo me pongo a pensar, yo creo que Daniel tuvo que tener mucho coraje en ese momento de decirle las cosas como eran y mostrar esa habilidad que les acabo de decir de que él era un hombre recto, un hombre de fe. Porque muchas veces el miedo podría haberlo llevado a él como a adornarle ese sueño y a no decir las cosas como son. En nuestra vida podemos estar siendo personas como Daniel, rectas, de fe y esto, siendo probadas a hacer y a decir cosas a otros que tal vez pueden generar división. Él podía esperar incluso de Nabucodonosor, Daniel podía esperar que lo mandara a la cárcel, como ¿qué tal? Viene a decirme que que yo tengo que creer en un Dios en el que no creo, porque Nabucodonosor no creía. Él creía que él era el Dios, el rey de todas las cosas. Y imagínense ustedes entonces a Daniel pasando este momento difícil de tener que decirle, Señor, o sea, yo le voy a decir esto al rey y usted sabe cómo él es y él me puede mandar. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, tú y yo, pasamos por situaciones? Y yo quiero hacerte esta pregunta para que tú te la respondas ahí, ¿sí? En que nosotros no entendemos el momento que estamos viviendo. ¿Por qué yo tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que quizás tener esa conversación difícil con mi esposo? ¿Por qué quizás tengo que hacer cosas un poco más difíciles con mis hijos? Ser un poco más radical. Confiando en que Dios siempre está en control. Porque si Daniel lo hizo y se atrevió a decirle todo esto, y decirle, si tú no crees en Dios, entonces tú vas a vivir esto, se necesita fe, se necesita coraje. Y muchas veces nos hemos preguntado en esos momentos, o sea, Señor Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Sí? ¿Qué quieres trabajar conmigo en esto? Y entiéndanme algo, los procesos en la vida o todo lo que tú estés viviendo, pasando, vienen a probar nada más y nada menos que nuestro corazón.
si nosotros vamos a ser personas como Daniel, rectas, firmes, inavalables, o nosotros vamos a ser personas que nos vamos a olvidar y no vamos a tener fe. Y ya les digo cuál sería ese otro personaje que aparece allí. Entonces Dios permite que nosotros pasemos pruebas, pasemos dificultades, pasemos momentos de dolor, precisamente para trabajar en nuestro corazón. Él quiere ver si realmente esa persona que dice, sí, yo creo en Dios, sí, yo tengo fe, sí, a la hora del té, se comporta como es. Puede que en nuestro corazón, cuando suceden esas cosas, se deje ver nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra prepotencia, nuestra autosuficiencia, nuestra falta de fe, nuestra independencia, nuestra impaciencia, nuestro mal genio, nuestra irritabilidad. Y quizás es una de esas cositas las que Dios quiere trabajar en ti. Pero tú primero necesitas permitir vivir y pasar el proceso. Y el proceso es algo que, así como a una persona fiel que ama a Dios como lo era Daniel, lo pasan, lo podemos pasar. Lo pueden pasar también personas que quizás no conocen a Dios, como por ejemplo Nabucodonosor. Porque si uno sigue leyendo, en el versículo 26 dice: sin embargo, todas esas cosas, o sea, le acababa de decir lo que le iba a pasar, y sin embargo todas esas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del Palacio Real de Babilonia, y mientras contemplaba la ciudad dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino y serás expulsado de la sociedad humana. Y fue entonces cuando este hombre vivió 7 periodos de todo lo que le había sido revelado a través de ese sueño interpretado por Daniel. Es decir, él tuvo, a veces las personas enfrentamos pruebas más difíciles por no reconocer a Dios en nuestra vida, o porque es el momento en que Dios quiere revelarse a esas personas. Es decir, que también Daniel tenía un gran propósito al estar allá, al lado de ese rey, y pasar la prueba que estaba pasando, de decir de cara lo que Dios estaba queriendo decir en esa interpretación de ese sueño. Y sí, Nabucodonosor vive muy... Ay, yo me voy acá al cable. Ya, volvimos. Ay, sí, ya. Entonces, aquí hay, pónganle cuidado, 3 personajes. 3. Daniel, Nabucodonosor y Dios. Y presta mucha atención lo que te voy a decir. Daniel, a pesar de estar viviendo no en el lugar ideal, al lado de un rey malvado, él está cumpliendo un propósito. Nabucodonosor
será el fruto de ese propósito. Y Dios siempre estará en control de todas las situaciones, de nuestros procesos. Entonces miren lo que sucede en el versículo 34. Y esto es hermoso, porque dice: cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, estaba declarando esto, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo, y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno en su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerle ni decirle: ¿por qué haces esas cosas? Nabucodonosor vivió una transformación y se cumplió lo que Daniel había dicho. Pero resulta que no solo Nabucodonosor era el que necesitaba de ese encuentro. No solo era él, existía unos otros reyes que habían, entre esos estaba Darío. Pero y aquí entra otro personaje. Con Darío sucedía algo diferente. Entonces Nabucodonosor es expulsado y Darío queda como a cargo. Pero Darío conocía el corazón, se había dado cuenta de quién era Daniel. Pero los otros reyes estaban muy enojados. Y aquí viene una prueba muy grande para Daniel, porque todos se juntan a hacerle una trampa, una zancadilla a Daniel. Y uno se pregunta muchas veces, y yo se los digo en este proceso, yo me lo he preguntado: Señor, yo te amo, yo te sirvo, yo te busco todos los días. ¿Por qué muchas veces tenemos que pasar por estas pruebas? Por estas trampas que se nos presentan delante. Entonces ya entendimos que por un lado era porque Nabucodonosor necesitaba a Daniel ahí en ese momento para revelar ese sueño y que él tuviera la transformación que tuvo o conociera al verdadero Dios. Pero ahora con esta nueva prueba dice como: Dios mío, ¿y ahora qué? Entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas? Estos hombres dicen: bueno, Rey Darío, usted tiene que inventarse una ley donde la cita, estamos en Daniel capítulo 4 y ya leímos del versículo 24 hasta el 35. ¿Listo? Y ahora vamos a ir a Daniel 6, que la historia continúa. Entonces, este rey Darío se ve obligado por los gobernantes a crear una ley. Y esta ley era expresamente creada para afectar a Daniel. Porque Daniel era de las personas que se levantaba todos los días, abría su ventana, se arrodillaba hacia Jerusalén, que era de donde él venía, y oraba y agradecía. Y no solo lo hacía a las 12 del día, lo hacía a las 3 de la tarde y lo hacía a las 6 de la tarde. 3 veces al día Daniel estaba siempre orando y alabando a su Dios. Entonces la ley que ellos colocaron es que durante 30 días nadie, ningún hombre, podría adorar a otro Dios que no fuera al rey de Babilonia. Porque quien incumpliera eso se iría directico a la fosa de los leones. Y adivinen,
Característica que tenía Daniel: no inconmovible, o sea, no se dejaba mover. Y por más que pusieran esa ley, él se iba a levantar, él iba a orar a su Dios. Yo te pregunto, ¿qué tanto de Daniel hay en nosotras? ¿Qué tanta fe inquebrantable, a pesar de la dificultad, a pesar de que nos pongan obstáculos, trampas, nos va a mantener orando y creyendo que Dios está en control de las cosas? ¿Y qué sucedió? Pusieron la ley, Daniel la incumplió y Daniel es llevado a la fosa de los leones. La fosa de los leones, pues era un lugar lleno de leones. ¿Y qué hacían los leones? Se lo tragaban vivo. Era una sentencia de muerte. Imagínate tú dirigiéndote en tu prueba, quizás un diagnóstico, quizás a una cirugía, quizás a entregar algo que tú amas tanto, a morir. Pero miren lo espectacular que narra aquí de Darío, porque Darío no conocía a Dios, pero conocía al Dios de Daniel. ¿Por qué? Por la rectitud de Daniel. Y entonces dice en el capítulo 6, versículo 16, entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey Darío le dijo, y miren esto hermoso, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Muchos ya sabemos la historia. Daniel sobrevive a esta prueba. Y miren cómo dice que a mí estos detalles que están en la Biblia a mí me encantan, porque me muestran mucho de, digamos, de las características en este caso de Darío. Darío dice que él regresó al palacio después de haber dado esa orden y después de haber metido a Daniel a la fosa de los leones donde sería devorado. Y dice, luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. O sea, él no durmió. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Al siguiente día, muy temprano, en la mañana, el rey se levanta y fue deprisa al foso de los leones. Y cuando llegó allí, gritó con angustia y dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, que viva el rey. Mi Dios envió a sus ángeles para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no hubiera daño, porque fui declarado inocente ante Dios, y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Wow. ¿Será que nosotros tenemos esa fe? ¿Será que las personas que están a nuestro alrededor están viendo en tu proceso, en tu dificultad, en tu prueba, tu confianza plena y puesta en Dios? Porque aún en medio del proceso hay personas que te están viendo. Que están viendo tu corazón. Darío conoció y vio al Dios de Daniel. Entonces acá tenemos un nuevo personaje, ¿cierto? Daniel, un hombre, y vamos a recapitularlo así, un hombre de carácter, un hombre que buscó la presencia de Dios por encima de todas las cosas, perseguido, probado, pero de mucha fe. Darío,
un hombre que no era cruel como Nabucodonosor, él tenía, o sea, era mejor, digámoslo así, pero que o sea, no adoraba a Dios, no lo reconocía en su vida, y que a través del testimonio de Daniel, de fe, conoció a ese Dios y lo reconoció. O somos como Nabucodonosor, que nos tiene que llegar la prueba para quebrantarnos en nuestro orgullo, en nuestra fuerza, creer que yo voy a salir de estas deudas es así, en la fuerza del brazo. Quizás adorando a otros dioses como el dios dinero, el dios matrimonio, el dios de las redes, el dios que no te llena, buscando salidas a tus situaciones en cosas vacías. Pero en medio de todo este caos y en medio de todo lo que pasa en la vida de Daniel, yo veo claramente que Dios siempre estuvo en control y que Dios no desistió de ninguno, como no desiste de ti en ningún momento. Ahora, en esta prueba que yo vengo pasando, yo tengo un cuadernito que es un cuaderno de promesas. Y hay algunas promesas que yo he visto pasar los años y no llegan, y no llegan. Y en este tiempo yo tuve yo le cuestioné a Dios y le dije, Señor, ¿por qué estas promesas no se cumplen? ¿Por qué aún no se cumplen? Y Dios me trajo un entendimiento y me dijo, a través de esta historia de Daniel, y fue como la respuesta de Dios, es que a veces las pruebas o las promesas de Dios para tu vida se van a cumplir solo después de que el propósito por el cual Dios te puso en esa prueba, por ejemplo, se realice. De hecho, con Daniel fue así. Solo hasta que Nabucodonosor y Darío y ocurrió que muchos más conocieron a través de esto que estaba viviendo Daniel, vino el cumplimiento de la promesa para él, porque él estaba destinado para cosas mayores todavía. Entonces quizás tú te preguntes y estés así como yo, esperando el cumplimiento de una promesa, pero Dios quiere primero que tú seas ese Daniel, esa mujer de fe, esa mujer inquebrantable, esa mujer que se para firme en quien conoce y deja que Dios use y cumpla su propósito a través de esa prueba. Wow, para mí eso fue tremendo. Y después de eso, bueno, han venido otras confirmaciones de Dios que, digamos, no me quiero extender porque ya llevamos acá media horita, 40 minutos y la verdad el devocional pues no es para ser tan largo. Pero quiero terminar llevándote al principio, a Génesis, porque hay un último personaje que Dios trae, digamos, para esta reflexión de hoy, para nosotras, y que lo reveló a mí. Daniel viene del linaje de Abraham, Isaac, Jacob. Por ahí viene Daniel, o sea, él es del linaje de la bendición. Entonces vamos a ir a Génesis y vamos a recordar la historia de Abraham. Ustedes bien saben, Abraham fue un hombre recto. Abraham era una persona que tenía comunión con Dios. O sea, Dios se le aparecía en la tienda, Dios le hablaba a Dios. Él era una persona que le preguntaba a Dios y Dios le respondía. Yo te pregunto, ¿tú le preguntas a Dios? Yo le pregunto mucho. Y él, lo más impresionante es que él trae respuestas, porque a Abraham se las trajo.
Incluso Dios le había dicho a Abraham que él sería, la promesa era que él sería el padre de las multitudes. Y todos sabemos que él y Sara, su esposa, ya eran ancianos y no tenían hijos. Y era algo muy difícil de entender, o sea, ¿cómo que tú vas a cumplir una promesa, Señor, cuando somos viejos? Parece que Sara es estéril, no logramos tener. Y ellos dudaron de la promesa. Y a veces cuando dudamos de la promesa, la embarramos. Porque queremos ayudar a Dios de cierta manera al cumplimiento de esa promesa. Y eso fue lo que sucedió con Sara. Sara dudó de que Dios la fuera a ella, o sea, que le permitiera tener hijos. Y entonces ella cogió a Agar, su criada, y le dijo: Abraham, cuéstese con ella y tenga un hijo. Y de hecho, pues de esa noche nace Ismael. Y yo quiero decirles que muchas veces nosotras, en medio del proceso, en medio de la espera del cumplimiento de las promesas, tenemos agares. Usamos o queremos ayudarle a Dios. Y no esperamos, no sabemos esperar. El proceso requiere espera. Y Dios me reveló a mí cuál era mi Agar. Marcelita dice: abrí la Biblia y me salió, qué coincidencia, qué diosidencia. Dios quiere confirmarnos esta palabra, mujeres. Resulta que Agar puede ser en nuestras vidas, yo anoté algunas cosas aquí. Nuestros agares puede ser que nos revoltemos en contra de Dios por no responder. Entonces nos pongamos, digamos, como: pues Señor, tú ya no cumpliste esta promesa, entonces yo ya no oro más por ella, porque creemos que ya no se va a dar. Entonces desistimos. Y se me aguó el ojo y todo, porque eso fue mi Agar. Dije: bueno, Dios, yo ya te he orado 4 años por esto y no pasa nada. Y esa es una manera de no tener fe. La falta de fe puede ser un Agar en tu vida. El desistir, el darte por vencido. O quizás tú has desistido de ese hijo que te responde y no cambia. Entonces ya no oro más, cuando Él te había dado una promesa. O quizás de tu matrimonio. Y ya, listo, ya dejemos así, y ya. O de ese trabajo. O del negocio. Cuando Él te ha dado una promesa y tú desistes. O otra cosa que puede ser un Agar en tu vida, puede ser la reclamación, puede ser la murmuración. La incredulidad de creer que Dios hará algo diferente o de que las cosas pueden cambiar. Dianita dice: a mí me está pasando, ¿qué hago? Necesitamos, yo diría, la fe de Daniel en nuestras vidas. Seguir orando, seguir creyendo, seguir fortaleciendo nuestra fe. Permanecer y dejar el control, soltar el control. Wow, Dianita. El Agar de nuestra vida muchas veces puede traer prejuicios, o sea, perjuicios, o no sé si prejuicios, sí, males a nuestra vida.
¿ok? Porque miren qué sucedió con Sara y con Agar. Agar, como estaba, pues ahora tenía un hijo de Abraham, entonces empezó a deshonrar a la que era su amo, ¿sí? Que era Sara. La comenzó a desrespetar. Y a mí me parece lindo porque ahí en Génesis muestra como un ángel se le aparece a Agar y le dice, no. Usted me hace el favor y vuelve y honra a su señora. Usted tuvo un hijo, sí, pero ella sigue siendo su líder. Entonces eso me muestra que Dios nunca pierde el control. Ismael es el hijo de la poca fe en nuestra vida. Ismael es el hijo de la desobediencia. Ismael es el hijo de quien no se sometió al proceso, no se sometió a Dios. Y digamos, yo sé que a veces esos procesos, y como por ejemplo nos estaba diciendo acá Dianita, de mi esposo se está yendo, hay momentos en que a veces hay que morir, entregar. Abraham después tuvo a su Isaac. Y Dios le dice, ok, ya te lo di, ahora entrégamelo. Imagínate un hijo que tú esperaste una promesa por cumplirse años y de repente Dios te diga, dámelo, entrégamelo, confía. ¿Es duro el proceso? Sí, pero necesitamos mantenernos precisamente firmes, no buscando un Agar, sino fortalecidos en la fe que Daniel nos enseña hoy a través de esto, digamos de su propia historia. Muchas veces tú, Ismael, es que tú desobedeciste y fuiste atrás de una deuda y abriste más el hueco. Y eso trae problemas. Nuestros Agares pueden traernos problemas y empeorar siempre la situación. Entonces entiende que no es que Dios necesita mostrar y revelar en nuestro corazón aquellas cosas que Él necesita trabajar, aquellas cosas que no están bien, nuestra desobediencia, nuestra autosuficiencia, el creer que lo podemos solas. Y en el caso mío, no quiere decir que esto sea el caso para todos, pero a mí el Señor me dijo, con esta prueba que yo estoy pasando, es como, porque yo tuve un sentimiento como de que, porque todo me pasa a mí, o todo tiene que ser sobre mí, o soy yo la que estoy mal. No, Dios me habló y me dijo, no es eso, no es todo sobre ti. Lo que sucede es que muchas veces a través de ti, otros van a creer, así como le pasó al rey Nabucodonosor, así como le pasó a Darío. Yo permito que tú sigas siendo probada. Y quizás tú estás viviendo y tú dices, Dios mío, se me está yendo, lo estoy perdiendo. Suéltalo. Y fortalécete en tu identidad, en lo que tú eres como hija. Amén. Amén, Señor, por esta palabra. A veces toca ver la prueba porque Dios necesita hacer algo en nosotros. A veces no, siempre. No es fácil, pero siempre tiene un propósito. Y eso es lo más lindo. Los propósitos no los entendemos en el momento, no en el momento de la prueba. Pero después viene la revelación completa. Después tú dices, hizo sentido. Ayer estábamos hablando con Nati de, digamos, cuando hablábamos de los noviazgos que uno tuvo, y yo decía, Dios, en el momento le terminaban a uno
Y uno era como, no, se acabó esto, Dios mío, me voy a morir, no entiendo por qué. Pero después que pasaba uno dice, Dios mío, gracias, me libraste de esto, transformaste esto en la vida de otros. Así es, Jen. Así es, necesitamos morir, entregar, entrega, ten fe, Dios obrará. Imagínate si te llevan a la cueva de los leones, vas a ser devorada, ok, bueno, voy, yo creo que Dios está conmigo, que me protege. Y aquí quiero volver a poner esta canción que para mí ha sido el himno de este proceso, que se llama Estar Contigo, de Job González. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Ay, ¿no te quieres tocar? Se me fue. Aquí. Quiero que cierres ahí tus ojos entonces y vamos a finalizar. Un segundito. Respira. Señor, gracias por mostrarnos, Señor, a través de la historia de Daniel, Señor, que necesitamos, en primer lugar, Señor, desarrollar esa gran habilidad que él tenía. Hoy yo quiero pedirte, Señor, que tú estés bajando desde el cielo esa fe inquebrantable que necesitamos, a pesar de lo doloroso que puede ser, Señor, el proceso, a pesar de ver que estamos perdiendo. Señor, vamos a confiar, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros y que no hay mejor lugar, Señor, que estar en tus brazos, en tus piernas sentadas, sostenidas, porque tú eres el único que puede calmar la tormenta de nuestro corazón. Señor, gracias porque tú estás siempre en control. Hoy te queremos pedir perdón, Señor, por el lagar que hemos buscado, por esos Ismael, Señor, que hemos tenido, por ir atrás de querer solucionar los problemas financieros y meternos en otra deuda, por querer solucionar los problemas de mi matrimonio con mis propias manos, o creyendo que dando lora o dando lecciones de moral lo vamos a hacer. Señor, ¿qué quieres trabajar en nosotras? ¿Qué quieres trabajar en nuestro corazón? Hoy nos disponemos, Señor, hoy disponemos nuestro corazón, nuestra mente, y te decimos, Señor, trabájanos a través de tu palabra, quebranta, Señor, todo lo que no te agrada, quebranta nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo. Señor, ayúdanos a tener fe, ayúdanos a tener confianza en ti, ayúdanos, Señor, a no desfallecer, a ser como Daniel, que otros vean en nosotros esa fe y puedan creer que a pesar de lo difícil que pueda ser, nos mantenemos firmes, seguimos confiando. Que las personas puedan decir, uy, ¿cómo hace para llevar este momento con su cabeza en alto? Y es porque tú estás con nosotras y es porque estamos confiados en ti. Yo te alabo, Señor, yo bendigo este día, yo declaro, Señor, que nosotros vayamos en este día meditando en esta palabra, escuchando esta canción
y declarando que nada detendrá tu fidelidad, Señor, nada detendrá que tú vas a cumplir la promesa, que aunque tarde, Señor, estaremos firmes en ti, o aunque no llegue, aún así seguiremos confiando. Dios, gracias por esta mañana, gracias por permitirme el privilegio de estar aquí. Bendice a cada mujer, bendice a cada persona que va a escuchar este devocional. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, chicas, gracias de verdad por haberse conectado. Les voy a dejar aquí entonces grabado si lo quieren compartir. Después lo subimos a YouTube, que quédame. Amén, amensazo. Ay, lindas. Mañana no tenemos live, entonces, bueno, hoy hicimos un devocional para que nos pudiéramos ver, estar aquí. Compártanlo si sientes que alguien puede ser bendecido con esto. Y bueno, que tengan un lindo día a todas, ¿ok? La canción se llama Estar Contigo, de Job González, ¿ok? Job González. Dios las bendiga. Bye, bye. Nos vamos a hacer ejercicio, ahora sí, a poner el cuerpo en movimiento. Dios está con ustedes, así es, amén, amén. Ay, qué bellas. No. Muy bien. Cuídense, chao.